¿Qué tal, amigos? Gracias por escuchar Verdad en la Red. El siguiente video es la continuación de la serie La verdad sobre la comunión en la mano, del artículo del señor John Benari, periodista para Catholic Family News y Fatima Center. Esto es muy importante porque hay muchas personas que piensan que recibir la comunión en la mano es retomar de nuevo las tradiciones antiguas de la Iglesia Católica, y no hay cosa más falsa que eso. Hace 400 años fue introducida la comunión en la mano en el culto cristiano, por hombres cuyos motivos estaban animados por el desafío al catolicismo. Los protestantes revolucionarios del siglo XVI, más cortésmente pero inmerecidamente llamados protestantes reformadores, reestablecieron la comunión en la mano como un medio de mostrar dos cosas. Primero, que ellos creían que no había tal transubstanciación y que el pan usado para la comunión era solo pan corriente. En otras palabras, que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía era solo una superstición papista y que el pan es solo pan y cualquiera puede manejarlo. Segundo, su creencia en que el ministro de la comunión no es en nada fundamentalmente diferente de un laico, pero es enseñanza católica que el sacramento del orden sacerdotal da a un hombre un poder espiritual, sacramental, que imprime una marca indeleble en su alma y lo hace fundamentalmente diferente de los laicos. El ministro protestante, por lo tanto, es solo un hombre ordinario que dirige los himnos, lee las lecciones y da sermones para mover las convicciones de los creyentes. Él no puede cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Él no puede bendecir, Él no puede perdonar los pecados, Él no puede hacer nada de lo que un hombre normal no pueda hacer. El establecimiento de la comunión en la mano por los protestantes fue la forma de demostrar un rechazo por la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, su rechazo al sacramento sacerdotal. En suma, demostrar un rechazo por el catolicismo en conjunto. Por ese motivo, la comunión en la mano cobró un significado distintivamente anticatólico. Fue una práctica reconocidamente anticatólica arraigada en la incredulidad en la presencia real de Cristo y en el sacerdocio. Así, si la imitación es la forma más sincera de la adulación, no es exagerado preguntar ¿por qué nuestros modernos hombres de iglesia imitan a los autoproclamados infieles que rechazan la esencia sacramental de las enseñanzas del catolicismo? Esta es una pregunta que esos hombres de iglesia, intoxicados por el espíritu liberal del Vaticano II, aún deben contestar satisfactoriamente. Aunque la comunión en la mano no fue mandada por el Concilio Vaticano II, lo que fue canonizado, y entre comillas, por el Vaticano II fue, entre comillas, el ecumenismo. Ese falso espíritu de fingida unidad que había sido anteriormente condenada por la Iglesia, particularmente por el Papa Pío XI en 1928 en su encíclica Mortalium Animos. Ese movimiento de católicos que se está volviendo más compadre y va del brazo con las otras religiones y especialmente con los protestantes.
Ese movimiento exagera aquellas cosas que supuestamente tenemos en común con otros credos y calla aquellas cosas que nos dividen para celebrar nuestros valores, entre comillas, compartidos. Ya no tratamos de convertir a los no católicos. En su lugar, nosotros entablamos diálogos interminables e inútiles, en los cuales el catolicismo siempre sale perdedor por tal diálogo, y dan la impresión inequívoca que el catolicismo ya no cree que es poseedor de la verdad teológica. Después de Vaticano II, el espíritu ecuménico se convirtió en el principio formativo primario de todo el rango de las nuevas formas litúrgicas establecidas desde el concilio. Es por eso que la nueva liturgia se parece tanto a un servicio protestante. Como los jerarcas de la Iglesia permitieron que el abuso avanzara sin obstáculos, la práctica se extendió a Alemania, Bélgica y Francia. Pero si los obispos parecieron indiferentes a este escándalo, los laicos fueron agraviados. Fue la indignación de un gran número de fieles la que apuntó a Pablo VI para que actuara. Él sondeó a los obispos del mundo sobre la cuestión y estos votaron abrumadoramente por conservar la práctica tradicional de recibir la comunión solo en la lengua. Debe hacerse notar que en ese entonces el abuso estaba limitado a unos pocos países de Europa y no había llegado a América. El 28 de mayo de 1969, el Papa promulgó la Instrucción Memorale Domini. En resumen, el documento afirma: 1. Los obispos de todo el mundo estuvieron abrumadoramente en contra de la comunión en la mano. 2. Esta manera de distribuir la Santa Comunión, esto es, el sacerdote colocando la hostia sobre la lengua de los comulgantes, debe conservarse. 3. La comunión en la lengua de ninguna manera disminuye la dignidad del comulgante. 4. Hubo la advertencia que cualquier violación podría conducir a la irreverencia y a la profanación de la Eucaristía, tanto como la erosión gradual de la correcta doctrina. El documento dice más adelante que el sumo pontífice juzgó que la manera de administrar la Santa Comunión a los fieles no deberá cambiarse. La Santa Sede Apostólica urge enérgicamente a los obispos, sacerdotes y al pueblo a observar celosamente esta ley. Uno debe preguntarse entonces, si esta instrucción está en el papel, ¿por qué la comunión en la mano está tan extendida? Puede ilustrarse la situación con la historia de la respuesta de los obispos canadienses a la encíclica Humanae Vitae. La encíclica Humanae Vitae reafirmó debidamente la enseñanza de que la Iglesia está en contra de los anticonceptivos. Pero cuando fue promulgada la encíclica, hubo una marea de oposición por parte de sacerdotes católicos. Los obispos canadienses escribieron una carta pastoral, supuestamente que en apoyo de la encíclica, pero en ese documento los obispos usaron esta curiosa frase: normas para un disenso lícito. Esta frase da la impresión que podría haber lugar para que los católicos rechazaran legítimamente la encíclica Humanae Vitae. Así, si ellos se dieron cuenta o no, sabotearon su propia carta pastoral, dando simultáneamente una luz roja y una luz verde al rechazo de la encíclica papal. Luego que un vasto número de católicos rechazaron Humanae Vitae, basándose en la letra de los obispos canadienses, resultó apenas sorprendente. Aún los padres más mediocres son lo suficientemente sagaces para no dar a sus hijos la opción de aceptar o rechazar
las órdenes paternas. Hacer eso sería un claro signo de debilidad y de liderazgo vacilante. Pero desafortunadamente eso fue lo que ocurrió con el documento supuestamente anticomunión en la mano de 1969. Ahora, esa fue la época del compromiso y el documento contenía la semilla de su propia destrucción, porque la instrucción siguió diciendo que donde el abuso ya se hubiera establecido firmemente, podría ser legalizado con una mayoría de 2/3 en una votación secreta de la Conferencia Nacional de los Obispos, a condición de que la Santa Sede confirmara su decisión. Eso cayó en manos de los liberales y debemos notar que la instrucción decía donde el abuso ya se hubiera establecido. Así que en países donde la práctica no se había desarrollado, fueron obviamente excluidos de la concesión. Y todos los países angloparlantes y luego los de habla hispana en Latinoamérica, cayeron en esa categoría. Naturalmente, el clero liberal de otros países concluyó que si esa rebelión podía ser legalizada en Holanda, podría también ser legalizada en cualquier otra parte. Ellos imaginaron que si lograban ignorar Memoriale Domini y desafiaban la ley litúrgica definida de la Iglesia, esa rebelión no solo sería tolerada, sino eventualmente legalizada. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y es por eso que nosotros tenemos hoy la comunión en la mano. La comunión en la mano, que comenzó por desobediencia, no se perpetuó solamente por el engaño. El espacio no permite dar todos los detalles, pero la propaganda de los 70, que se usó para vender la comunión en la mano a una gente confiada, vulnerable, fue una campaña calculada de medias verdades, que no contaron toda la historia. Un rápido ejemplo se puede ver en los escritos de Monseñor Champlin y también de Monseñor Laïce. Entre los ejemplos están dar al lector la falsa impresión que el Vaticano II emitió un mandato para el abuso, cuando en realidad no está ni siquiera insinuado en ningún documento conciliar. Otro sería que no se le dijo al lector que la práctica fue iniciada por clérigos en desafío de la ley litúrgica establecida, sino que aparecieron como si hubiera sido un pedido de los propios laicos. Otro fue que no se puso en claro a los lectores que los obispos del mundo, cuando fueron consultados, votaron abrumadoramente en contra de la comunión en la mano. Y no se mencionó que el permiso fue solo una tolerancia del abuso, cuando éste ya estaba instalado en 1969. No fue una luz verde para propagarlo a otros países. Ahora llegamos al punto en que la comunión en la mano está vista como una forma superior de recibir la Eucaristía, y la inmensa mayoría de nuestros niños están siendo mal instruidos para que reciban la primera comunión en la mano. A los fieles se les dijo que esta era una práctica optativa y que si a ellos no les gustaba, podrían recibirla en la lengua. La tragedia de todo esto es que si es opcional para los laicos, en la práctica no lo es para el clero. Es obvio que ningún sacerdote puede ser legalmente forzado a administrar la comunión en la mano. Y nosotros debemos rezar para que más sacerdotes tengan el coraje de salvaguardar la reverencia debida a este sacramento y no sean trampeados con la falsa obediencia que les hace cooperar en la degradación de Cristo en la Eucaristía.
Ellos deben lograr el coraje para oponerse a esta noble práctica, recordando que incluso el Papa Pablo VI, a pesar de su debilidad, predijo correctamente que la comunión en la mano llevaría a la irreverencia y a la profanación de la Eucaristía y a una gradual erosión de la correcta doctrina. Y nosotros hemos visto que esa profecía se ha cumplido. Y si la oposición de los sacerdotes a la comunión en la mano debiera ser ardiente y firme, su oposición a los ministros extraordinarios debería ser aún más inflexible.